Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos. ¿Cuántas veces hemos llegado a una casa, sea nueva o sea ya usada la casa, o sea una herencia, y decimos que hay fantasmas en la casa? Yo creo que muchos, ¿no? Muchos a lo mejor no hemos durado en una de esas casas, nos hemos ido inmediatamente de ahí por las cosas que suceden. Hay ciertos elementos cuando de darnos cuenta, más que nada darnos cuenta de cuando algo sucede en una casa. Por ejemplo, la renta es muy barata. Para una casa tan grande y tan bonita y en buen sector, oye, la renta es muy barata. O simplemente el que te la quiere vender. También recuerdo el caso de una persona que va y compra una casa porque se le hizo muy barata la casa. Y dice, es una casa enorme, Santiago, de dos pisos. Pero fíjate, algo extraño. Yo le decía al señor, oiga, no, pues es que le voy a invertir en la pintura. ¿De qué color la quiere? No, pues yo se la pinto. Deme una semana y yo se la pinto. Ah, es que mire, también el barandal le quiero poner algo para que no se vea para adentro. Yo le pongo. Dice, total, el señor quería venderme la casa a como diera lugar. Al salir de ahí, una vecina del señor me dice, ¿usted va a comprar la casa? Oiga, dice, no sé. Dice, mire, no la compre. Aquí sucedió una tragedia muy fea y nadie ha durado por rentarla. El señor está desesperado por venderla. Dijo, sí, eso me di cuenta. Entonces le digo, estos son de los síntomas de las que nos podemos dar cuenta cuando en alguna casa algo no está bien. No sabemos quién vivía ahí, qué hacían. Al hecho de construirla, en una ocasión me hablaba una persona y dice, es que Santiago, hemos visto la presencia de una niña en esta casa. Le digo, bueno, vamos a hacer memoria, ¿no? Cuando se hizo la casa. Y ya la persona dice, oye, recuerdo que mi suegro, cuando andaban haciendo las zanjas para los cimientos de la casa, encontraron huesos y ahí los dejaron. Le digo, bueno, pudieron haber sido los restos de esa niña, ¿no? Por eso las manifestaciones que se están dando. Es el caso de Carolina. Carolina llega a una casa hace 9 años. Ella, pues es una compra a terceros. Muy barata la casa, muy, muy barata. Y la adquieren. Ella llega con sus 3 hijos. El mayor era un hombre, las 2 que seguían eran niñas. Y le digo, como se lo he repetido muchas veces, hay ciertos detalles que, por ejemplo, los niños perciben más que uno. Si usted al niño le dice, esa va a ser tu habitación, y el niño dice, no la quiero esa habitación, no me gusta, es porque él siente algo en ese sitio. No es porque esté chiflado ni nada, sino él presiente que algo no está bien en ese lugar. Bueno, la casa pues se la vendieron muy, muy barata. Fue una compra a terceros, se le hizo extraño. O tal vez se le hizo que era su día de suerte, ¿no? Dijo, oye, qué casa tan barata y qué casa tan grande. Bueno. Desde que llegaron a esa casa, desde que recién se instalaron, la primera noche empezaron a escuchar ruidos. Ella dijo, tal vez son los muebles que todavía no están bien acomodados, que dejamos algunas cajas ahí todavía una encima de otra. Y
son cosas que traemos, ¿verdad? Estos ruidos. Y así quedó. Pero siguieron pasando los días. Y le dice al hijo mayor, le dice, esa va a ser tu recámara. El hijo mayor le dice, no, mamá, no me gusta esa recámara. Algo hay. Y ¿cómo que va a haber algo? Y estamos hablando que su hijo mayor en ese tiempo tendría algunos 12 años, si no es que menos. Y le dice, no, es que yo no quiero esa recámara para mí. Dijo, mis dos hijas, Santiago, las más pequeñas, entraban a la recámara y yo las observaba, que salían corriendo, que no les gustaba estar ahí. Entonces dije, pues, ¿qué está pasando aquí? Fui a la recámara, Santiago, y créeme que sentí miedo. Sentí miedo en esa recámara. Sentí mucho miedo. Dije, pues, oye, pues, tienen razón mis hijos, sí se siente algo extraño. Bueno, el mayor, dice, de mis hijos, Santiago, desde la primera noche empezó a experimentar que veía a una sombra de un hombre muy alto. No dormía. Pasaron los días, él, dice, se quedaba dormido en la escuela. Bueno, pues ya en la secundaria. Se quedaba dormido porque en las noches no dormía, porque decía que ese hombre, esa sombra de ese hombre pues no lo dejaba dormir. Él le tenía miedo. Era un hombre de negro. Y dice, pues Santiago, yo ya no había qué hacer porque nomás teníamos esa recámara sola, que yo rocié agua bendita en esa habitación, porque a mí hasta me daba miedo limpiar ahí. Dice, mucho menos yo iba a meter a mis hijos a que ahí durmieran, y más lo que ya mi hijo estaba viendo, la sombra de ese hombre. ¿Quién sería? ¿Por qué manifestarse en esa casa? Y empezaron a surgir ciertas preguntas que ella misma se respondía. Decía, pues con razón me la vendieron tan barata. ¿Cómo no me dijo el dueño que aquí asustaban? Y le digo, cuando yo le estoy entrevistando a Carolina, le digo, ¿no ha preguntado con los vecinos, Carolina, qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Dijo, fíjese que hay una vecina, Santiago, que cuando quedó sola la casa, cuando quedó completamente vacía, porque llegaban renteros y no duraba ni una semana, al tercer día se iban. Al tercer día se iban, dice, y eso dice la vecina que vio como a 3 o 4 renteros que hicieron lo mismo, que se fueron, que ni la semana se quedaban ahí. Carolina decía, bueno, pues mi hijo solamente ha visto la sombra de un hombre. Mis hijas no han experimentado nada, yo tampoco. La recámara sí se siente con mucho miedo. Y la vecina también le comentó que en una ocasión, al pasar por la banqueta de esa casa, vio por la ventana un bulto que al parecer de ella era una persona con una cobija, pero en toda la cobija había mucho líquido rojo. Sí, ya sabe de qué le estoy hablando. Entonces dijo, caray. Pues le comentó a otra vecina, fueron y se asomaron y veían este bulto ahí en la sala, porque estaba sola la casa. Lo ven en el suelo, ese bulto encobijado, con ese líquido rojo por toda la... Le mandan a hablar a la policía.
Llega la policía y dice, solamente está esta cobija. Dice, no, pero era un bulto. Dice, no, dice, es la cobija la que está ahí tirada. Porque llegaron acordonando el área y todo. Dijo, es la cobija. Eso. Dijo, no, es que nosotros vimos un bulto que está envuelto en esa cobija. Dijo, pues no, yo creo que vieron mal. Dijo, eso fue lo que vio mi vecina, que sí le alarmó, que le dio miedo. Después ya la vecina no quería pasar por ahí. Mejor se cruzaba de calle, se cruzaba a la otra banqueta para poder ir a hacer sus compras, ¿verdad? Ella no quería ya pasar por ese sitio. Eso fue una de las primeras cosas, dice Santiago, que sí me dio mucho miedo. ¿Qué sería lo que las vecinas vieron? ¿Por qué solamente estaba esa cobija? Si 2 personas habían visto un bulto envuelto en esa cobija con mucho líquido rojo. O sea, ¿qué habría pasado, no? Después, una amiga de ella le pide de favor que si le puede dar alojamiento en su casa, porque creo que se andaba separando del marido, algo así. Dijo, sí, mira, tengo una recámara, la recámara que no usaban para nada. Dijo, tengo esa recámara vacía. Dijo, se vino mi amiga Santiago con sus 3 hijos, pero sus hijos no dormían. Tenían mucho miedo y le decían, mamá, ya vámonos de aquí, mamá, vámonos a la casa de mi abuelita. Ya no queremos estar aquí. Dice, pues duraron una semana, Santiago, y se fueron. Yo intenté hablar con los niños de mi amiga, que qué era lo que veían. Y la más pequeña me dijo que veía una niña en esa habitación. Y se fueron. Se fue mi amiga, Santiago, ya a casa de su mamá, porque ya sus hijos no podían una noche más, ya no se podían quedar. Bueno, dice, después de que la niña de mi amiga me dice que veía una niña, yo le pregunté a mi hija, la más pequeña, que si ella, tal vez había visto alguna niña en esa habitación. Dijo, sí, dijo, de hecho, yo juego con ella. Pero en estos días ya casi no. Dice, ¿por qué? ¿Por qué si era tu amiga y jugabas con ella, por qué ella no? Dice, porque ella me quita mis muñecas, mamá. Y aparte, cuando se enoja, su cara es muy fea. Se hace fea ella. Dice, cuando ella se enoja, por eso ya no quiero jugar yo con ella. La señora le preguntó que si esa niña, ¿dónde estaba? Decía que estaba ahí en la recámara. Dice, está en ese cuarto. Dice, ahí vive ella. Dice, pero nomás vive ella o ¿dónde está la mamá de ella? La niña le contestó. Dijo, ya le dije que dónde está su mamá y dice que su mamá vive en el cielo. Que su mamá vive en el cielo, dice, y que ella vive ahí. Dice, pero me comenta la señora Carolina. Me dice, Santiago, pero mi hija también ya está asustada porque antes sí jugaba muy bien con esa niña. Dice, bueno, yo nunca la vi, pero ella dice que sí jugaba, pero después ya no quería porque le quitaba las muñecas y aparte la cara se le hacía muy fea a la niña. Por eso ya no. Dice, entonces ya mis hijos, ni yo entraba a esa habitación, Santiago, te lo juro. Rocié muchísima agua bendita, hice oraciones y nada. Seguía sintiéndose ese temor, ese frío en esa habitación. Dice, en una ocasión hicimos una reunión familiar ahí, Santiago. Vinieron mis hermanos, vinieron mis demás sobrinos. Tomamos una fotografía
a un lado de mi hijo, el mayor, el que veía a ese hombre, esa sombra de ese hombre. Dice, no vas a creer, Santiago. Salió un hombre a un lado de mi hijo. Una silueta que no se distingue rostro, pero está claramente marcada una silueta de un hombre a un lado de mi hijo. Dijo, salió en esa fotografía. Entonces imagínense qué se había hecho en esa casa, por qué ese ser, ese hombre estaba ahí, por qué la energía de la niña permanecía en ese lugar, por qué decía que su mamá vivía en el cielo y ella no. ¿Cómo era el rostro de esta niña cuando se enojaba con la hija de Carolina? Entonces yo le sugerí a Carolina investigar un poco más con los vecinos. A lo mejor no con los mismos de siempre que viven al lado, a lo mejor con el de enfrente. Checar más quién más vivió en ese lugar. Y bueno, ¿y qué fue lo que ella descubrió? Que la antigua rentera de esa casa era una bruja. La antigua rentera era una bruja. Imagínense qué es lo que hacía en ese lugar. Porque ella les decía a las señoras que nomás hacía limpias. Pero no es así siempre. Siempre los clientes piden más y más cosas que hacen que te comprometas, que pidas favores. ¿A quién le pides esos favores también? Pues a seres oscuros, a seres de bajo astral. Y esos seres van a cobrar una factura. Porque ahí, en ese lugar, se pactó. Tal vez tú me ayudas y yo te ayudo. Pero ¿qué es lo que necesitas? Tal vez que me traigas almas, que me entregues almas. Entonces ese ser pues realmente busca a quien le pague, ¿no? Esas facturas. Tal vez sea esa sombra de ese hombre que deambula por esa casa. Pero el fantasma de la niña, sí es un misterio. Y estoy seguro que en la recámara donde esta mujer hacía sus brujerías, es esa. Es esa recámara que nadie soporta estar. Es donde ella hacía sus trabajos, sus rituales, sus invocaciones. Por eso nadie puede estar en ese sitio. Y esa sombra de ese hombre tal vez es el ser que le ayudaba a hacer sus trabajos, a quien ella le rendía culto, a quien ella le tenía que pagar los favores de brujería a cambio de eso. Y les digo, muchas veces también sucede esto, que la mayoría de las veces, pues los antiguos renteros han sido personas que se dedican a la brujería, más que nada. Son personas que, como no es su propiedad, dice, aquí podemos hacer lo que queramos, hombre. Podemos enterrar brujería cuando queramos y a la hora que queramos. Entonces estoy casi 100% seguro que en esa habitación, ahí ella hacía sus trabajos. Porque esto yo lo he checado, he tenido experiencias en otras casas de una persona que hacía brujería en una recámara. Y la señora mandó por sus cosas. Y entonces la rentera le dijo, pues ya voy a tener una recámara más. Y limpió la señora, su nieto va pasando por ahí, voltea, ve la puerta abierta de esa recámara y da un grito impresionante el niño. Un grito que se le pusieron los pelos de punta a la señora. Ella estaba haciendo la comida. Y el niño nomás volteaba y le decía, mamá, la novia.
el niño decía que era una novia. Dice, casualmente, Santiago, esa mujer siempre andaba de blanco. Por eso el niño le decía a la novia. ¿Y qué se desencadenó de ahí al abrir esa puerta que siempre estuvo cerrada, donde tenía muchísimos trabajos esta señora? ¿Qué salió de ahí que empezó a invadir, a influir, como decimos, influencias demoníacas a esta señora? Que la señora, estando picando tomate, veía a su nieto y le daban ganas de desvivirlo con ese cuchillo, imagínense. Pero había un momento de conciencia en la señora, decía, ¿qué estás pensando? ¿Qué te pasa? Y hasta que se cambiaron de casa. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y como se los dije en un principio y se los he dicho en otros episodios, hay que creerle a los niños. Los niños no están chiflados porque no se quieren quedar en esa habitación, no. Ellos sienten, ellos presienten que algo malo está dentro de esa habitación. Y hasta estos momentos que estoy grabando este capítulo de relatos, no sé qué ha pasado con esa habitación maldita. No sé si la casa la vendieron, siguen viviendo ahí, son los dueños pero ya se fueron. No sabemos qué está pasando en esa casa. Por eso usted, cuando rente una casa o compre una casa a terceros, investigue bien quién vivía ahí. Y también, si el precio es muy barato de la renta o si el precio es muy barato de la compra, tenga cuidado porque a lo mejor se va a llevar esa casa nueva, pero con algunos inquilinos que tal vez no lo quieran a usted ni a su familia. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Los espero en el siguiente episodio de Relatos.